¿Pueden ser letras mayúsculas? Sí. ¿Pueden ser letras minúsculas? Sí. ¿Pueden ser dígitos? Sí. Y solamente como carácter especial puede ser el guión bajo. No el guión medio, sino el guión bajo. Otra restricción es que sí o sí tienen que empezar con letras. Es decir, puede ser digamos, cualquiera de las características anteriores, pero debe empezar con letras. Por lo tanto, no puede empezar con número, no puede empezar con guión bajo. Ya sea mayúscula o minúscula, tiene que empezar con letras. No debe ser una palabra reservada. ¿Por qué? Y porque las palabras reservadas tienen justamente un significado para el lenguaje. La palabra sí es un condicional que tiene un significado e interpretación por parte del lenguaje. Por lo tanto, una variable no se puede llamar sí. Una variable no se puede llamar repetir. Una variable no se puede llamar programa. Es decir, todas aquellas palabras que tienen un significado para el lenguaje no se pueden usar como nombres de variables. Una recomendación es que tiene que ser significativo de su contenido y del objeto que representa, es decir, de la información que voy a guardar. No le puedo poner al nombre una variable dato porque no me dice nada de lo que estoy guardando. Ahora, si le pongo la palabra precio, probablemente sea más significativo e intuitivo de entender que ahí estoy guardando el precio de un determinado bien. ¿Sí? Y una sugerencia es que no sea muy largo, es decir, que el nombre de la variable no sea muy extenso, porque es algo que voy a tener que escribir a lo largo de mi programa. ¿Sí? Si bien hay muchos lenguajes que uno a medida que va escribiendo le sugiere, tampoco es recomendable que sea tan largo innecesariamente el nombre de una variable. Entonces, veamos ejemplos. Nombre es un nombre válido de variable, sí, porque comienza con letra, no es una palabra reservada y no tiene caracteres especiales. Nombre, guión bajo, apellido también es un nombre válido porque comienza con letra, tiene un carácter especial, pero es el carácter que sí se permite, que es el guión bajo. La palabra total también puede ser un nombre válido de variable. Precio, con la letra U en mayúscula, también es un nombre válido de variable. Cantidad 1 también, acá le agrego un número. Los números sí pueden ser incluidos en el nombre de una variable. La única recomendación es que no puede empezar con números. Este nombre de variable no es válido porque tiene un carácter especial. ¿Sí? Este nombre de variable, el de valor, tampoco es válido porque tiene un carácter especial, el pesos. La ñ también es un carácter especial, por lo tanto no puede ser incluida esa letra dentro del nombre de una variable. Total n, numeral 2, tampoco puede ser incluido como el nombre de variable porque este símbolo es un carácter especial. Arroba nombres tampoco. Primero porque empieza con un carácter especial y segundo porque contiene un carácter especial. Asterisco tampoco puede ser asterisco mensaje el nombre de una variable porque asterisco es un carácter especial. Y cuatro números, el 4 en números, no puede ser el nombre de una variable porque debe comenzar con letra. Y todas estas que están acá tampoco pueden ser nombres de variables porque tienen significado para el lenguaje porque son palabras reservadas. Ah, sí, Entonces ahí ok. vimos algunos que sí son válidos y otros que no son válidos para nombres de variables. ¿Qué es una constante? Una constante es un valor específico, es decir, algo que no varía, como su nombre lo dice, sino que se mantiene constante durante toda la ejecución del programa. Hay constantes que ya están incorporadas al lenguaje y Mayor. no es necesario definirlas. Y hay otras que el usuario define de acuerdo a su conveniencia o necesidad. Voy a tener que ir otro día. Por ejemplo, estos son ejemplos de constante de tipo entero, que no es necesario ¿Cuánto me queda? declararlas, ni definirlas, ni hacer algo adicional. El lenguaje ya sabe que el cero es cero en toda la ejecución del programa y que el cero es un valor entero. Estos son ejemplos Muy de bien. constantes de tipo real. Es decir, que yo puedo tener una expresión que diga precio menor que 66.87. Bueno, el 66.87 es una constante de tipo real que ya es conocida por el lenguaje. No necesito definirla o declararla. Sí, no sé, exagero. Estos serían ejemplos de constantes de tipo cadena que están encerrados entre comillas dobles.
Tampoco tengo que declararle al lenguaje. El lenguaje ya sabe o va a poder interpretar que entre las comillas dobles hay un texto y eso es lo que compone la cadena. Estos serían ejemplos de constantes de tipo carácter, es decir, que tengo un único carácter o ninguno, que es lo que se conoce como cadena vacía. Este es el ejemplo de las constantes que existen de tipo lógico, que son solamente dos. Nosotros vamos a utilizar la nomenclatura del corchete, que encierra a la B corta mayúscula para indicar verdadero, y los corchetes que encierran a la F mayúscula para indicar falso. Y aparecen las constantes definidas por el usuario. Es decir, es posible que el usuario necesite determinar un valor y que en todo el programa ese valor sea específico. Y no quiere escribirlo tantas veces. Y a su vez, ese valor puede llegar a cambiar alguna vez o cambia con muy poca frecuencia. Por ejemplo, yo tengo que ingresar 4 notas del alumno. Entonces puedo preguntar, bueno, los valores de las notas son entre 0 y 100 o entre 0 y 10. No, entre 0 y 100. Bueno, entonces establezco que el máximo valor para una nota es 100 y el mínimo valor para una nota es 0. ¿Cómo lo expreso? Le antepongo la palabra const, que indica constante. El nombre de la constante tiene que tener todas letras en mayúsculas para que visualmente después dentro de mi programa sean fáciles de identificar. Y después le asigno a través del operador de igual un valor determinado. Entonces, en mi programa yo voy a escribir la palabra máximo y el lenguaje ya va a entender que ese máximo es el valor 100. Es decir, que yo puedo escribir nota menor o igual que máximo y el programa en realidad lo va a comparar con el valor entero 100. Lo mismo para mínimo. Tengo que volver a anteponer la palabra const, el nombre de la constante con todas las letras en mayúscula, igual un determinado valor, por ejemplo, 0. Entonces después puedo decir que la nota tiene que ser mayor o igual que mínimo, y ahí estoy diciendo, en definitiva, que lo va a comparar con 0. Porque el lenguaje, cada vez que aparezca la palabra mínimo, va a entender que es una constante y que en realidad está haciendo referencia al valor 0 durante toda la ejecución del programa. Es decir, que en todos lados donde yo escribí máximo, el lenguaje interpreta que hay un 100. Y en todos lados donde yo escribí mínimo, el lenguaje interpreta que hay un 0. Veamos las operaciones que se pueden realizar. Las operaciones elementales son básicamente 4. La declaración de variables o constantes, la lectura de datos para ingresar valores o entrada, la operación de asignación para asignarle valores a las variables y la escritura de datos, que es para mostrar los datos en pantalla o en algún interfase de salida. ¿Sí? Las declaraciones, ¿cómo se hacen? ¿O para qué sirven? Justamente para declarar las variables, por ejemplo, decir que la variable total es de tipo real. Y declarar las constantes, por ejemplo, como dijimos recién, la constante máximo es igual a 100. Y los tipos de datos, que eso lo vamos a ver más adelante, que son tipos de datos definidos por el usuario. Eso es lo que se puede hacer en una declaración. En cuanto a la lectura de datos, justamente permite introducir los datos, es decir, que el programa para funcionar necesita información, datos. Eso se hace a través de la lectura y la forma de ingresarlos es a través de esa operación de lectura, a través del teclado, que es lo que vamos a usar nosotros, o también podrían hacerse a través de otros dispositivos, lector de código de barras, mouse, etc. La operación de asignación. La operación de asignación permite justamente darle valor a las variables. Yo declaro la variable total de tipo real. Pero bueno, ¿qué valor tiene? Bueno, para darle un valor voy a usar la operación de asignación. Y a través de operaciones, digamos, con los datos, con las variables, voy a permitir llegar al resultado que estaba buscando. Lo que dijimos al principio, de alguna manera transformar las entradas en la salida o el resultado esperado. Y ese resultado probablemente tenga que mostrarse
Eso se hace a través de la escritura, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar como salida, por supuesto, la pantalla para mostrar los resultados al usuario. Veamos cada una de estas operaciones. La declaración de variables, ¿cómo se hace? Se pone la palabra var en mayúsculas, el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de datos. Si hubiera más de una, de nuevo, el nombre de la variable, dos puntos, tipo de datos. ¿Cómo se declaran las constantes? Bueno, como vimos recién, la palabra const, el nombre de la constante, que sí o sí tienen que ser todas las letras en mayúsculas, igual el valor constante que quiero que tenga. Este es otro ejemplo, de nuevo, anteponer la palabra const en cada una de las constantes. En cambio, la palabra var se escribe una sola vez. Luego de la palabra const le pongo el nombre de otra constante, siempre todas las letras en mayúsculas, igual un determinado valor, que ese valor es el que va a tener durante toda la ejecución del programa. Veamos ejemplos. Por ejemplo, la palabra var me indica que es una declaración de variables. Tengo la variable que se llama nombre socio y la variable que se llama apellido socio, que son de tipo cadena. Y después tengo otra variable, número socio, que es de tipo entero. En las constantes, por ejemplo, declaro una constante que se llama socio-común y le asigno el valor real 800. Esto que está con la barra es un comentario, es decir, que no tiene interpretación por parte del lenguaje. Son comentarios que permiten autodocumentar el programa, ¿sí? En este caso estoy aclarando que la variable, este valor que estoy guardando en esa constante es el valor mensual de la cuota para un socio común, ¿sí? Es decir, que guardo en un lugar para que durante toda la ejecución del programa la constante socio-común guarde un determinado valor, en este caso 800. Lo mismo para el nombre de constante socio-pleno. Le guardo para toda la ejecución del programa, que va a tener siempre el mismo valor, 1200. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Las variables no se definen al revés también? No, se O sea, definen al revés en el lenguaje. Ahora o sea, estamos haciendo pseudocódigo. Por ejemplo, en C se define primero el tipo. Entonces yo le pondría int número socio. Se define primero el sí, tipo de datos y después el nombre de la variable. porque en PCInt también es así, se define el tipo y después el nombre. Y después, si se Claro, quiere, el valor. exacto. Le ponemos igual el valor, sí. Eso sería en C, que vamos a empezar la clase que viene. Ok. Esto que estamos escribiendo ahora es pseudocódigo y es lo que ustedes deberían aprender y es la forma en que se rinden todos los exámenes de la materia. Y después lo llevamos a un lenguaje de programación que puede ser C o el que ustedes, digamos, conozcan o quieran usar. Entonces, ¿qué sucede con las variables? Las variables se guardan en un lugar específico de la memoria, ¿sí? Esa cajita, como les decía, va a tener un nombre y va a tener un espacio para guardar un determinado tipo de datos. Por ejemplo, si voy a guardar un entero, la memoria guarda una cantidad de bytes específicos. Si voy a guardar una variable de tipo cadena, la memoria guarda una determinada cantidad de bytes específicos. Y a esa porción de memoria le pone el nombre al que corresponde la variable. Es como una caja que al principio va a estar vacía y de nosotros depende llenarla de información. Bueno, la lectura de datos. El formato es escribir en mayúsculas la palabra leer y después abrir un paréntesis y en secuencia poner los nombres de las variables. Es decir, que lo que se ingrese por teclado se va a guardar en la variable que haya escrito. En este caso, se va a guardar en la variable de nom variable 1 y en la variable de nom de variable 2. ¿Sí? No se recomienda hacer esta lectura en secuencia porque a veces el usuario se pierde con los datos que está ingresando, pero sí es una forma posible de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo escribir, yo puedo poner leer nombre socio, es decir, que lo primero que ingrese el usuario se va a guardar en la variable nombre socio. Y lo segundo que escribe el usuario
se va a guardar en la variable apellido socio que ya habíamos declarado antes. Si no, los puedo ingresar por separado. Es decir, que puedo poner un leer para el nombre del socio y otro leer para el apellido del socio, para que los ingrese por separado. La operación de asignación. La operación de asignación requiere a la izquierda siempre, siempre, siempre el nombre de una variable, porque es donde voy a guardar lo que escriba a la derecha. Y lo uno con la operación de asignación, que es el igual. ¿Qué casos puedo tener? Por ejemplo, si tuviéramos esta declaración de constante, dijimos socio-pleno igual a 1200, y una declaración de variables de este tipo. Var, tope de tipo entero, valor cuota, total, precio de tipo real. La operación de asignación son estas cuatro que están abajo. Una posibilidad sería asignarle al nombre de una variable un valor constante. En este caso, una constante de tipo entero, siempre. O asignarle al nombre de una variable, valor cuota, a través de la igualdad, el contenido de una constante. La constante dije que era socio-pleno, cuyo valor es 1200. O sea que el valor 1200 de tipo real se va a guardar en valor cuota. O puedo asignarle a una variable el valor de otra variable. Por ejemplo, en total estoy guardando el valor, el contenido que en ese momento tenga la variable precio. Otro caso podría ser que yo le asigno a la variable el resultado de un cálculo. Entonces acá tengo una variable con el producto o multiplicación por otra variable. Es decir, que el contenido de la variable precio se multiplica por el contenido de la variable cantidad y el resultado de ese cálculo se guarda en la variable total. ¿Sí? Escritura de datos. Tengo que colocar en mayúsculas la palabra escribir. Y puedo poner los nombres de las variables que quiero mostrar en pantalla separados por coma. O si no, puedo hacer otra cosa parecida. Por ejemplo, acá puse escribir el número de socio, luego el nombre del socio y luego el apellido del socio. Es decir, que va a buscar a la variable número socio qué contenido tiene. Por ejemplo, 520. Y al lado le va a poner el contenido de la variable nombre socio. Por ejemplo, José. Y al lado le va a poner el apellido, el contenido de la variable apellido socio. Por ejemplo, Fernando. Entonces va a mostrar en secuencia el contenido de estas tres variables, uno al lado de la otra. Otra posibilidad, que es la que usamos nosotros normalmente, es, por ejemplo, escribir un mensajito en pantalla, que para eso escribo las comillas dobles, ¿sí? Que son una cadena, y el texto que está dentro se muestra tal cual. Otra posibilidad es combinar cadenas con los contenidos de las variables. Entonces, en este segundo escribir, voy a mostrar el texto número, el contenido de la variable número socio, después un guión, el texto nombre y apellido, dos puntos, y después el contenido de la variable nombre socio, y después un espacio, y después el contenido de la variable apellido socio. Esa es otra forma en donde voy combinando mensajitos o textos fijos con el contenido de las variables que quiero mostrar. Pasamos ahora a las expresiones. Bueno, como ya dijimos, hay operaciones que se realizan en digamos, en un algoritmo para poder resolver un problema. Generalmente utilizamos expresiones o inclusive hay expresiones que se analizan, ¿sí? Esa expresión es una combinación válida de operandos y operadores. Los operandos son o constantes, o variables, o funciones. ¿Por qué las funciones? Y porque las funciones devuelven un único valor o resultado que es de un tipo de datos específico. Entonces se pueden utilizar como operandos. Por ejemplo, si la función me devuelve un valor entero, puedo utilizar el resultado que me provee la función para una operación que requiera un valor entero. Los paréntesis también forman parte de una expresión y los voy combinando de acuerdo a la necesidad
Y después tengo operadores de concatenación, aritméticos y lógicos. El de concatenación es el símbolo más que se aplica únicamente a las cadenas o caracteres o a ambos. Los aritméticos son los que ustedes conocen: potencia, multiplicación, división, suma, resta. Y los valores lógicos son el no y o. Entonces, cuando se combinan estas tres cosas o estos tres componentes, podemos obtener una expresión, ¿sí? Esa expresión me va a permitir, después de evaluarla, llegar al resultado de la expresión, ¿sí? Y trabajar con ese resultado en mi programa. Bueno, cuando tenemos esa combinación, ¿sí?, de esos operadores y esos operandos, tengo que poder resolver la expresión. Esa resolución se hace de acuerdo a un orden de prioridad, es decir, la prioridad 1 la tiene el operador de la potencia, la prioridad 2 la tiene la multiplicación y la división en igualdad de condiciones. El tercer orden sería para la suma y para la resta en igualdad de condiciones. El cuarto orden es para todos los operadores de relación: menor, mayor, menor igual, mayor igual, igual o distinto. El quinto orden corresponde a resolver el no o la negación. En el sexto orden corresponde a resolver el y o la conjunción. Y en el séptimo orden corresponde a resolver el o lógico. Entonces, esos operadores que definí acá, que son todos los posibles, se clasifican en aritméticos, son estos que están primero: potencia, multiplicación, división, suma y resta. Los operadores de relación son todos estos, que permiten comparar. Y después los últimos tres, no y o, son los operadores lógicos. Entonces dijimos que el más puede interpretarse como un operador de concatenación. ¿Qué significa? Que voy a concatenar cadenas o caracteres. Si los dos operandos son cadenas o caracteres o uno y uno, y hay un más, eso lo interpreto como concatenación. Si los dos operadores, los operandos, perdón, son enteros o reales o mezcla, y hay un más, lo interpreto como suma. Es decir, que la suma se interpreta de acuerdo al contexto, a los operandos que tengo a ambos lados de ese más. Todos los operadores que están escritos acá son binarios. Tengo 8 elevado al cuadrado, tengo 7 por 5, tengo 25 más 32, 45 menor que 76, ¿sí? Todos son binarios, excepto el no. El operador de negación tiene un solo operando y se ubica a su derecha. Los paréntesis que pueden aparecer en una expresión rompen todo esto y tienen prioridad 0. Por lo tanto, se resuelven primero. La combinación de estos operadores me va a decir qué tipo de expresión es. Por ejemplo, si tiene solo operadores aritméticos, se dice que el tipo de expresión es aritmética y el resultado va a ser un número entero o real. Si aparecen operadores aritméticos y por lo menos uno de relación, entonces la expresión es de relación. Y el resultado que voy a obtener de comparar dos cosas va a ser lógico, verdadero o falso. Si tiene todos los operadores anteriores y aparece por lo menos uno lógico, entonces la expresión es lógica y el resultado también va a ser lógico. El tipo de expresión de concatenación es aquella que tiene solo esos tipos de operadores, ¿sí? El de concatenación es el que le decía, tiene solamente el más y solamente puede tener cadenas o caracteres. Es un tipo de expresión muy específica que se utiliza para trabajar con cadenas o caracteres. Para el resto no sirve.
No sé si tienen alguna duda. Vamos a pasar a resolver un ejercicio. Profe, todo esto la van a subir al aula. Esto ya está subido al aula y es lo que se llama PPT, repaso teórico. A ver, ahí se lo muestro. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Bueno. Sí. Sí, profe. Entonces, en contenidos está todo lo que es común a todos los cursos. Esto del Sinjai lo vamos a ver la clase que viene, que es dentro de 15 días, y vamos a empezar a programar. Ahora, recién trabajamos sobre el contenido número 1, que era resolución de algoritmos. No sé si ya les había dicho, pero el cuestionario 1 es el que tienen que rendir sobre los aspectos de teoría, queda habilitado a partir de hoy, de acá a 15 días. Eso se rinde después que han tenido la teoría sobre este tema. Después tienen un pequeño video de introducción al tema. El repasemos es una lección. Tiene una explicación teórica sobre algo y una pregunta. Otra explicación o concepto y una pregunta. Y así sucesivamente. El repaso teórico es la PPT que vimos recién, ¿sí? El contenido 1 es el trabajo práctico, el contenido 1 de los ejercicios optativos son más ejercicios para que desarrollen fuera del horario de clase y lo revisen en el horario de consulta con algún docente de práctica o de teoría. Y la tarea en casa se refiere a contenidos de la práctica, es decir, que hoy ya estarían en condiciones, no hoy sino después, de rendir el contenido 1 de la tarea en casa. Y lo que estamos viendo ahora es el contenido 2, que tiene lo mismo. Lo que yo mostré recién es el repaso teórico número 2. Esa PPT que vimos recién es esta, ¿sí? Eso es lo que está en el espacio común que se llama contenidos. Y después tenemos en el curso, primero 22, bueno, el Zoom por el que ingresaron, el trabajo grupal, que es lo que me faltó subirles recién, en donde está especificado qué es lo que va a hacer cada grupo, están los enunciados. Acuérdense que como tenemos menos clases que el resto de los cursos, entonces yo he adaptado el trabajo para que podamos avanzar al mismo ritmo, un poco más apurados que los otros, ¿sí? Ahí está especificado en el trabajo grupal. La asistencia es lo que les pedía que marquen, la asistencia, que si bien no es obligatoria, les pido que la marquen. Javier Marín, puede que no esté matriculado. Para que marquen la asistencia, porque después nosotros llenamos un informe diciendo cuáles los alumnos en realidad no se pudieron conectar, ¿sí? No entiendo, Marín, cuál es el problema. Si estás si estás acá, debería estar matriculado. Es que a lo mejor le pasaron el link. Bueno, recién le subí el ejercicio que resolvimos, ¿sí? El ejercicio de la clase, y en el foro es lo que entraron recién para hacer las entregas, ¿sí? La entrega del contenido 1 y el contenido 2. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio paso a paso del contenido 2. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos realizar para formular una expresión y resolverla y validarla? ¿Sí? A veces nosotros tenemos relatos del usuario en su lenguaje, en el lenguaje coloquial, pero eso para llevarlo a un lenguaje de programación o a pseudocódigo como nosotros, necesitamos instrumentarlo y convertirlo en una expresión que pueda ser interpretada por el procesador y resuelta, ¿sí? Llegar a un resultado. Entonces, supongamos que tenemos
una frase. Este sería el paso 1. Hay una frase, ¿sí?, que debe cumplirse. Por ejemplo, quiero comprarme un esmalte un esmalte de color rojo, negro, que salga menos de 800 pesos y no sea de la marca. Bueno, supongamos que yo tengo esta frase. ¿Cómo la convierto en una expresión? En el paso 2 lo que tengo que hacer es identificar qué aspectos son importantes o son relevantes para esta frase. Es decir, qué es lo que en qué debería focalizarme para poder ver qué es lo importante o qué datos se necesitan para evaluarlo, ¿sí? Entonces lo que hago es subrayar en esa misma frase cuáles son los aspectos que importan o que debería tener en cuenta. Una pareciera que es el color. Otra pareciera que es el precio. Y otra es la marca. Es decir, esas tres cosas son las que sí me importan para analizar los esmaltes y determinar si me lo compro o no me lo compro. ¿Sí? Color, precio, marca. Muy bien, Guillermo. Entonces, ese es el paso 2. Subrayo lo que me parece relevante. Vamos al paso 3. Quiero dejar el otro verso. ¿Lo están viendo? No sé qué apreté. Sí, profe. Bueno, entonces vamos al paso 3. El paso 3 dice que es determinar las variables que intervienen. Es decir, ahora tengo que focalizarme. Paso 3. Profe, yo veo congelada la pantalla, no sé por qué. Sí, parece que se ha congelado. Sí. Sí, yo Yo también. también lo veo así. Ujú. No sé No qué sé apreté. si está escribiendo. Prepáralo. A lo mejor deje de compartir y vuelva a compartir. A ver. Ahora sí. Avísenme si se ve. Ahí está. ¿Está? Sí, Bueno. ahora sí. Entonces, en el paso 3 tengo que ver cuáles son las variables que intervienen. Es decir, que ahora tengo que ponerle un nombre a esas cosas significativas que encontré, a esas cosas relevantes que encontré, ponerle un nombre adecuado, ¿sí?, que represente la información que estoy guardando. El nombre adecuado sería, por ejemplo, color. Y acá voy a decir, bueno, esa variable posible, ¿qué información va a tener? Bueno, entonces le pongo, indica el color del esmalte, ¿sí?, y los valores posibles, algunos valores posibles como para tener una idea de qué estamos hablando. Algunos valores de ejemplo que sean representativos. Podría enunciar todos si fuera posible, pero en este caso no es posible enunciar todos los colores, entonces voy a enunciar algunos a modo de ejemplo. No solo voy a enunciar esto, fíjense que el rojo ni lo puse, pero puse etcétera, es decir, que se refiere a cualquier color, ¿sí? ¿Por qué voy a escribirlo así? Y porque después voy a ver de qué tipo de datos voy a tener que declarar la variable color, ¿sí? En este caso, como son palabras, seguramente la voy a declarar de tipo cadena, ¿sí? Otro dato relevante era el precio. Entonces le voy a poner ese nombre, precio. Y le voy a poner que indica el precio del esmalte en pesos. Voy a hacer todas las aclaraciones que necesite en este momento, para que todos entendamos lo mismo. Valores posibles. Todos los reales mayor a 0. Exacto. O le pongo importes, después el real sería el tipo de dato. Después tengo otro dato que era la marca,
De nuevo, indica la marca del esmalte, los valores posibles. Bueno, uno es ese, moda, que es el que no quiero comprar. No sé, Avon creo que también hace esmalte, no tengo ni idea, pero pongámosle otro. Avon, si alguno sabe. Etcétera. ¿No sería mayor que 100 y menor que 100? No, todavía no hacemos la expresión, Santino. Lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que vamos a guardar? ¿Qué información necesitamos? Necesitamos recordar el precio. Gracias, Igor. Pero todavía no hemos escrito la expresión. Eso sería un sí, un sí no. Claro, todavía no llegamos a esa parte. Lo que estamos haciendo acá es escribir cuáles son los datos que necesito para resolver este problema. Necesito conocer el color, necesito conocer el precio y necesito conocer la marca. Todavía no sé cuál es el precio para un caso en particular. Entonces, esa sería la determinación de la explicación de las variables y los valores. Ahora voy a declarar las variables, es decir, que tengo que decirte cuál es el tipo de datos. Voy a escribir la palabra var y voy a decir que color, de acuerdo a lo que dije, pareciera que es cadena, porque es un texto, ¿sí? Sí. Después tengo el precio, por lo que dijeron los chicos, ya lo definieron de tipo real, porque es un importe. Los nombres de los tipos de datos en mayúsculas. Profe, una pregunta. ¿Se Sí. pueden poner las variables así de, o sea, color, cadena y después precio a continuación, o precio no tenía que dado que es otro tipo, no tiene que estar abajo? Lo podés hacer hacia abajo, en realidad lo deberías separar con un punto y coma y después precio, 2 puntos real para poder ponerlo Sí. al lado. Es lo mismo que hacerlo abajo, porque el punto y coma sería el salto en línea. Bueno, yo para gastar menos lugar, sí, pero sí lo hago abajo. Y estaba viendo que marca también va a ser de tipo cadena, ¿sí? Porque es un texto. Sí. Entonces acá le voy a agregar marca y abajo Precio. dijimos precio de tipo real. Los nombres de los tipos de datos en mayúsculas. Bueno, hasta ahí entonces tengo las 3 variables que necesito para resolver este problema. Después dice, en el paso 4, construir la expresión que vincule. Ahora hacemos lo que dijo Santino. Ahora empezamos a relacionar los datos para tratar de escribir una expresión que represente lo mismo que está arriba en lenguaje coloquial. Ese sería el paso 4. El paso 4 entonces dice, construir la expresión que vincule las variables, constantes y operadores necesarios que representen adecuadamente la frase. ¿Sí? Indicar el tipo de datos de cada variable, eso ya lo hicimos, e indicar el tipo de expresión. Entonces, ahora sí voy a escribir lo que dije de las variables con los valores, comparando para representar lo mismo que está en lenguaje coloquial. ¿Qué escribo? Escribo que la variable color, en este caso, la operación de comparación para diferenciarla de la asignación, le escribimos 2 veces el igual. Entonces ahí pregunto, color igual a rojo, era una posibilidad, o otra posibilidad era que color fuera negro. Eso con respecto al color, ¿sí? Lo más prolijo es encerrarlo entre paréntesis, ¿sí? Para que quede claro que esa es una de las condiciones que se tienen que cumplir. Profe, ¿por qué Abro un ponía paréntesis. 2 iguales juntos? Los 2 ver iguales resultados. son la comparación, es para diferenciarlo de la asignación. El primer igual era para los booleans. Para lo Para el booleano, para el true y el false. Ay, no te escucho bien lo que me estás diciendo. Que sea el igual solo era para los Asignación. No,
el igual es para la asignación. Y el igual es para la comparación. En la tablita de recién estaba el operador de igualdad, ¿sí? Sí. Que ahora para escribirlo, en realidad en la matemática el igual es un solo símbolo igual. Nada más que nosotros, para diferenciarlo en pseudocódigo y en la programación, lo convertimos en dos iguales. ¿Está bien? Sí. Ahora, a partir de ahora, nuestro igual es la comparación. Y el igual solo es una operación de asignación. Entonces, hasta ahí lo que escribí es que el color sea rojo o el color sea negro. Le preguntan, ¿qué pasa si no le pongo paréntesis? En realidad, con el O, de acuerdo al orden de prioridad, fíjense que el O se va a hacer último. ¿Sí? ¿Qué voy a escribir de acá al lado? Acá al lado voy a seguir, digamos, lo que dice acá la frase. Dice que salga menos de 800 pesos. Entonces, le voy a poner, y se debe cumplir que el precio, pongo el nombre de la variable, que escribo acá. Sea menor. No, o sea, Menor mayor o igual. igual No, que mayor igual a 0 y menor igual a 800. el mayor o igual a 0 debería hacerse en los datos cuando se ingresan, que no es este el momento. Este es el momento de la comparación. ¿Está bien? Sí. Cuando yo tengo que se validan los datos en el ingreso, que todavía no llegamos a esa parte, entonces ahí voy a pedir de que el valor del precio sea por lo menos mayor que 0. Sí. Acá le voy a poner el límite de 800 porque es lo que dice la expresión. Y lo voy a unir a esta parte con el operador y, como diciendo, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir lo del precio. ¿Y qué más se tiene que cumplir? Que la marca sea distinto de moda. Exacto. Entonces voy a escribir eso. Marca, distinto. Lo tengo que escribir igual, moda. ¿Sí? Entonces, en este paso 4, ¿sí? ¿Qué pasa si no le hubiera puesto los paréntesis? Fíjense que de acuerdo al orden de prioridad, el último que se resuelve es el operador O. O sea que el último que se resuelve, si no le pongo paréntesis, va a ser este. Hubiera resuelto el I, hubiera resuelto este I, y el último en resolver hubiera sido este O. Es decir, que con que sea rojo ya lo hubiera comprado, aunque salga 2.000 pesos. Y no es lo que quiero. ¿Se entiende? Sí. El orden de prioridad me dice que el último operador que se resuelve es el O. Si yo no le pongo paréntesis, el último que resolvería sería este O. En cuyo caso, con que esta primera parte de verdadero, con el O, que no es inclusivo, con que esto de verdadero o ya esto de falso, no importa, va a dar verdadero. Es decir, que con que cumpla que el color sea rojo, me va a decir, sí, compralo. Y capaz que no cumplió el precio o capaz que no cumplió la marca. ¿Sí? Entonces, este paréntesis sí es necesario. Veamos cómo se resuelve. El paso 5 es asignarle valores a las variables para validar la expresión. Entonces, voy a poner unos valores de ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer lo que dijimos recién. Que cumple el color rojo, que cumpla la marca. Le voy a poner otra marca. Vamos a poner en mayúscula. Y que cumpla y que no cumpla el precio. Supongamos que salen 900 pesos. Eso sería el paso 5, que significa asignarle valores de ejemplo. Un ejemplo, ¿sí?, para validar la expresión y ver si por lo menos se puede resolver. Y si además representa lo que está escrito en lenguaje coloquial. Vamos al paso 6.
El paso 6 significa justamente resolver la expresión y llegar a un resultado. ¿Qué deberíamos hacer? Y trabajamos sobre la expresión y la vamos resolviendo paso a paso. ¿Cómo se hace eso? Empezamos por ahí. Primero voy a colocar arriba de los nombres de variables el tipo de datos para recordarlo. En el caso del color, En carácter. los tipos de datos, sí, para no olvidarme. En el caso del color, entonces dijimos cadena, de nuevo aparece y lo escribo de nuevo, precio era de tipo real, con la R suficiente, y marca es de tipo cadena. Arriba entonces escribo los nombres de los tipos de datos. Después escribo el valor que tienen esas variables para este ejemplo en particular. Por ejemplo, color dijimos que tiene el valor rojo, la cadena rojo. La escribo textual. Acá lo mismo, aparece de nuevo, por eso la vuelvo a escribir. El precio dijimos que era 900. Le falta un cero. Ahí está. Y la marca dijimos que habíamos puesto el valor, chicos. Ese es el segundo paso. El tercer paso es escribir, arriba de los operadores el orden de resolución. Del paréntesis es 0. Del operador de igualdad es 4. Del O los tenemos arriba, ¿cierto? Del O es 7, la prioridad. De la igualdad es 4. Del I lógico es 6. Menor o igual que el de relación es 4. Del I es 6. Y del distinto es 4. Arriba entonces de cada operador escribo cuál es la prioridad. Y ahora resuelvo la expresión. ¿Cómo se resuelve? Comenzando de izquierda a derecha, marco lo que voy a resolver y lo resuelvo. Por ejemplo, pregunto. Arranca con el 0 de la prioridad del paréntesis. Entonces, marco el paréntesis. Otra vez paré lo de la pantalla. Sí. A ver, Esta vez volvió. ¿volvió? Creo no. Se volvió. Ahí sí. Dice, ¿esos números que puso son aleatorios? Sí, es un ejemplo. Podría haber puesto otros valores. Podría haber puesto que el color es azul, que el precio son 200 pesos y que la marca es moda. Creo que se refiere a los órdenes de prioridad. No, no son aleatorios, son los que están definidos de acuerdo a la tablita y que se resuelven así en cualquier lenguaje. Esa prioridad está definida y está incorporada en los lenguajes de programación y se resuelve de esa forma. Entonces, comenzando de izquierda a derecha, comienzo con este 0, lo marco, ¿sí? No me gustó el color, vamos a ponerlo. O el negro. ¿Negro? Sí. Bueno, entonces marco. ¿Y qué voy a marcar? Voy a marcar el inicio y el final del paréntesis. Hasta que no salga de este paréntesis, no sigo resolviendo el resto de los otros operadores, ¿sí? Es decir, que tengo que resolver este 4, este 7 y este 4, la prioridad, estoy hablando de los operadores de igualdad, el O y el igualdad, antes de salir de este paréntesis. Analizo el 4 y digo, ¿tiene uno de menor prioridad a su derecha? No, porque el 4 es más chico. Entonces lo marco y lo resuelvo.
¿Cómo lo resuelvo? Le marco el operando de la izquierda, el operando de la derecha y abajo del operador el resultado. ¿Cómo escribo el resultado? Y le pongo un número, resultado 1, y comparo. Y digo, bueno, el contenido de la variable color es rojo, la cadena rojo. ¿Es igual a la constante rojo escrita así? Sí, es igual. Entonces el resultado sería verdadero. Bueno, me escribí la manipulación. Entonces, ahora sigo. El 7, ¿tiene uno de menor prioridad a su derecha? Sí. Y estoy adentro del paréntesis. Este operador, el de igualdad, es el último dentro del paréntesis. Entonces lo marco y lo resuelvo. Marco el operando de la izquierda, fíjense que lo dibujo más abajo, el operando de la derecha y abajo del operador el resultado. Lo nombro como resultado 2. En este caso, ¿cuál fue el resultado? Y acá comparo la cadena rojo con la cadena negro. ¿Son iguales? No. Este caso daría falso. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, me queda un solo operador por resolver, el O que está dentro del paréntesis. Entonces lo marco, que tiene prioridad 7, y lo resuelvo. ¿Cuál es el operando de ese O? El de la izquierda, que fue el resultado que obtuve, y el de la derecha, que es el otro resultado. Entonces los marco y los resuelvo. Abajo del operador O voy a colocar el resultado, que sería el resultado 3. El tercer operador que resolví. En este caso, verdadero o falso, resultado verdadero. Verdadero. Bien, eso es lo que escribo ahí. Sigo resolviendo. Dice, me queda el 6, salgo del paréntesis, 6, 4, 6, 4. El 6, ¿tiene uno de menor prioridad a su derecha? Sí, el 4. El 4, ¿tiene uno de menor prioridad a su derecha? No. Entonces resuelvo el 4, lo marco, su operando, el segundo, y a la altura del operador el resultado. Ese resultado sería el resultado número 4, que compara 900 menor o igual que 800, resultado falso. No es menor. Me queda el 6, 6, 4 sin resolver. El I y el distinto. El 6, ¿tiene uno de menor prioridad a su derecha? No, igual. Cuando hay igualdad de prioridades, se resuelve de izquierda a derecha, excepto para la potencia. Para la potencia se resuelve de derecha a izquierda. En este caso tengo... Disculpe, el precio no es falso. O sea... Ay, sí. Creí que había escrito falso, perdón. 900 no es menor. Gracias. Entonces, entre este 6 y este 6, como tienen igual prioridad, se resuelve de izquierda a derecha. Marco el operador, lo tacho, ¿y con qué se va a aplicar el operador I? Y con este resultado que obtuve parcial y con este resultado. Abajo de la I coloco el resultado que obtengo de ese operador. El resultado 5 sería verdadero. Verdadero. Y falso, resultado falso. Me quedó el 6 y el 4 las prioridades. Entonces pregunto, ¿el 6 tiene uno de menor prioridad a su derecha? Sí, el 4. Entonces, este es el último, lo marco y lo resuelvo. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar este operando y este operando. Esta es una variable que tiene el contenido de la cadena Zigot. Y esta es una constante de tipo cadena que dice moda. Abajo del operador escribo el resultado. Este sería el resultado 6. Pregunta, ¿Zigot es distinto de moda? Sí. Entonces el resultado es verdadero. Y me queda el último operador sin resolver, el 6. Profe, si el precio hubiera sido 800, ¿sería verdadero?
Sí, sería verdadero porque pusimos menor o igual. Acá le pusimos menor o igual, o sea que si el precio en vez de 900 hubiera sido 800, esto se cumple y es verdadero. No es necesario. ¿Es posible el operador de relación entre enteros y reales? Sí, Sí. es posible porque son tipos de datos compatibles. Es decir, que puedo comparar, sumar, dividir enteros y reales entre sí. Por supuesto que tengo que considerar la parte real en el caso de los reales y tenerlo en cuenta en la resolución, pero sí son tipos de datos compatibles. Es decir, que si acá hubiera escrito 800.00 menor o igual que 800, hubiera dado verdadero. Me queda el último operador sin resolver, el i. Entonces lo marco. ¿Cuáles son los operandos? El de la izquierda, el de la derecha, y abajo del i, que es el operador, el resultado. El último operador que se resuelve es el séptimo, y el resultado en este caso me dio falso, y verdadero, resultado falso. Bueno, hasta ahí entonces tuve que hacer todo este desarrollo para este conjunto de valores de entrada y determinar que el resultado es falso, o sea que no me voy a comprar ese esmalte, porque no está dentro de lo que yo especifiqué. Vamos a aclarar qué tipo de expresión es. Como la expresión tiene operadores lógicos, entonces es lógica. El tipo de datos del resultado que obtengo, ya vimos que es verdadero, o sea que es lógico, perdón, que es falso, o sea que es lógico. Y el resultado para este caso en particular nos dio falso. Lo que hacemos con esta validación o esta verificación, en realidad es una verificación, podríamos hacer muchas o más de una para saber si lo que hemos escrito en la expresión representa lo que el usuario expresó en lenguaje coloquial, ¿sí? A través de esta verificación tratamos de ver si hay una correspondencia entre lo que está en lenguaje coloquial y lo que escribimos a través de la expresión, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno. Termino. Bueno, les va a quedar una misión importante para la casa porque se nos acabó el tiempo. Este ejercicio lo voy a subir ahora en la aula virtual, pero les voy contando lo que quedaría para que hagan en casa. Esto es probable que nos pasen muchas clases, chicos, porque tenemos 3 clases menos y es mucho, ¿sí? Así que seguramente van a tener que hacer algún trabajito en la casa. Igual acuérdense que los viernes de 18 a 20 tengo el horario de consulta. La idea es que trabajen en grupo y resuelvan un ejercicio de cada actividad. Por ejemplo, los que estaban en la sala 1 corresponde que realicen este ejercicio. Este ejercicio incluye los pasos 1 a 4, es decir, hasta acá, del 1 al 4. Es decir, expresar o formar, digamos, expresar la expresión, por decirlo de alguna manera, no resolverla, ¿sí? Acá está claramente que es del paso 1 a 4, o sea, construir la expresión, no resolverla. Cada grupo hace un ejercicio, ¿sí? Los que estaban en la sala 2, grupo 2, hacen este, los que estaban en la 3 hacen este, y así sucesivamente. Después, los de la 6 vuelven a hacer el primero y así. La actividad 2, de nuevo lo mismo, hacen un ejercicio por grupo, ¿sí? En este caso se trata de resolver la expresión, es decir, que se hace el paso 6, ¿sí? Que sería el último, hacer este desarrollo, porque acá están dadas la declaración de la variable, están dados los valores que toman las variables y está la expresión. O sea que acá es solamente hacer el paso 6. Y en la actividad 3, en función de estos datos que se dan acá, hacer el paso 6, un ejercicio por grupo. Es decir, que el grupo 1 hace este ejercicio, el grupo 2 hace este ejercicio
y el grupo 3 hace este ejercicio. ¿Quedó claro? Son 3 ejercicios por grupo. Un ejercicio por actividad por grupo. Comenzando de 1 en los que estaban en la sala 1 y así sucesivamente. Lo tienen que subir al aula virtual. Ahora voy a extender el plazo de entrega, ¿sí? Para que les quede por lo menos hasta el 20 y yo alcance a tenerlo corregido antes de la clase que viene. Es muy importante que realicen las entregas para que yo pueda hacerles la corrección y la devolución y tengan material de dónde estudiar. Bien, profesor, o sea, subimos un solo archivo con los 3 ejercicios hechos y obviamente el nombre de todos. De todos los integrantes, sí. Bien. Sí, yo creo que no les va a llevar mucho tiempo. Muy Sí, bien. en esta clase trabajen con los mismos compañeros. La clase que viene ya si quieren ir armando grupos definidos, lo vemos. Lo que pasa es que tendría que configurarlo en el Zoom para que puedan trabajarlo de esa manera, pero lo conversamos, no hay problema. De acá a 15 días recién nos vamos a ver. ¿Sí? Entonces son 3 ejercicios por grupo, uno de cada actividad. Acá hay una explicación adicional sobre cómo funciona el operador MOD y el operador DIF, que son muy usados. Acá hay una breve explicación de qué consiste. Y después hay un trabajo, una actividad adicional que por supuesto no vamos a alcanzar a hacer, pero sí la van a poder hacer ustedes en forma individual, que es un quiz. ¿Sí? Hice un desarrollo en Genially, una pequeña aplicación, entonces les pido que entren y la practiquen. Es un pequeño quiz sobre los 2 temas que vimos hoy. ¿Sí? Ahí están hablando de los grupos. Claro, fíjense cuáles entregaron antes y contáctense entre ustedes. Bueno, si no pusieron los nombres, lo van a tener que completar. Entonces quedaron claras las actividades. Mientras más pronto lo entreguen, más pronto les voy a poder hacer la devolución. Profe, ¿dónde es que está ese archivo? Esto que estamos viendo lo acabo de subir, es el que dice trabajo grupal. Gracias. Bueno. Cualquier cosa, mi horario de consulta es los viernes de 18 a 20 y acuérdense que también me pueden mandar mensajitos por el aula virtual si necesitan. Acuérdense de hacer estos 2 quiz, digamos que son también una práctica previa a los cuestionarios del aula que sí tienen nota. Estos son para ejercitar y no tienen nota. Bueno, profe. ¿Está todo bien? Ahí están hablando de los grupos. Bueno, los dejo porque ya llegó la hora y escucho, está mi bebé llorando. Cualquier duda, acuérdense, el viernes de 18 a 20, ese es mi horario de consulta. Si no, en realidad podrían ir a cualquier profesor